Juan capítulo 7 tiene estas temáticas. Está la incredulidad de los hermanos de Jesús, de los versículos 1 al 9, Jesús en la fiesta de los tabernáculos, de los versículos 10 al 24, ¿es este el Cristo? De los versículos 25 al 31, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús, del 32 al 36, ríos de agua viva, del versículo 37 al 39, división entre la gente, del versículo 40 al 44, y nunca ha hablado hombre así, del 45 al 52. Empezamos. Dice: incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una celebración alegre que duraba una semana, ya 8 días, cuando recordaba cuando las familias acampaban en tiendas, ¿no es cierto?, para recordar la fidelidad de Dios hacia Israel durante su caminata por el desierto. Ya sabemos que Dios mismo pidió que se construyera un tabernáculo donde Él pudiera, donde su presencia, ¿no es cierto?, pudiera estar. Y en esta fiesta se recordaba eso, cómo Dios acompañó al pueblo de Israel durante su peregrinar por el desierto. Y era una fiesta muy alegre. Dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Ya? La Nueva Traducción Viviente dice: no puedes hacerte famoso si te escondes así. Ya, como para entender un poquito cuál era el afán de los hermanos de Jesús, ¿ya? Pero sabemos que Jesús no vino al mundo para impresionar con sus milagros, ¿ya? Su misión era venir a buscar para el arrepentimiento, ¿no es cierto? Aquí vemos que los hermanos de Jesús no entendían el verdadero ministerio de él acá en la tierra. Ya él lo veían como algo que tenía que mostrarse, las cosas que él hacía, ¿cierto? Eso, con respecto a los hermanos de Jesús, esto cambió después de la resurrección de Jesús. Ya ellos después, nosotros vemos a Jacobo, que es Santiago, ¿no es cierto? Cuando en Hechos también podemos encontrar a los hermanos de Jesús, cuando ellos, en Hechos 1:14, estaba ahí María con los hermanos de Jesús, ¿ya? Cuando estaban orando para recibir el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que ellos después cambió. Como decía, él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Ya? Ahora, esto a mí me hacía pensar, porque los hermanos de Jesús conocieron a Jesús desde toda su vida, porque Jesús fue el mayor. Y ellos sabían cómo era Jesús, ya, porque Jesús no es que a los 30 años, es como que él haya sido otro y a los 30 años ya empieza mi ministerio y de ahora en adelante yo cambia mi forma de ser. No, él se preparó durante esos 30 años. Ellos le conocían a él como él era. Seguramente desde pequeño le tienen que haber visto orar, apartarse a orar. Lo vemos, ¿no es cierto?, cuando él se pierde y lo encuentran sus padres 3 días después en la sinagoga, cómo a él lo escuchaban, le hacían preguntas, pero aún así ellos se mal enfocaron o miraban el ministerio de Jesús de otra forma, no lo entendían. Y eso me hacía pensar de que muchas veces en nuestras congregaciones o nosotros mismos podemos pasar mucho tiempo en la iglesia, ¿ya? O podemos haber nacido, de repente el hecho de nacer y criarnos en la iglesia confunde un poco a veces las cosas porque pensamos que eso es suficiente para tener salvación. Como digo acá, los hermanos de Jesús vieron siempre en él una persona especial en su forma de ser, pero ni aún así entendieron. Entonces, qué importante es que nosotros realmente tengamos la seguridad de que somos hijos de Dios y que hemos entendido su plan de salvación. Como digo, hay muchos que pueden pasar años en la iglesia y no entienden realmente de qué se trata
¿no es cierto?, la salvación, o qué se trata el que nosotros tengamos que buscar santidad, el que nosotros tengamos que igualar nuestra vida a la de Jesús. Y pasan y pasan y pasan los años solamente yendo a la iglesia porque piensan que eso es todo, ¿ya? No faltar a ningún servicio, en fin, estar en todas, como se dice. Pero eso no nos asegura nada. Ya aquí vemos a los hermanos, ¿no es cierto?, de Jesús, que a pesar de haber estado toda su vida con él, no entendían cuál era el ministerio de Jesús en la tierra. Él no vino, como dije delante, a impresionar al mundo con sus milagros. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, ¿ya? Entonces, podemos nosotros también preocuparnos de cuál es nuestra condición y nuestra situación como cristianos también. ¿Hemos entendido realmente lo que Jesús quiere de nosotros? ¿O nos basta solo con estar participando en la iglesia y consideramos que eso es suficiente? Tenemos que tener ahí un poquito de cuidado en eso, ¿ya? Pero esta condición de sus hermanos o esta forma de sus hermanos se debía a algo que está en el capítulo 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y acá aparece un tema súper importante que podría abarcar mucho. Yo voy a dar así como una pinceladita nomás, y que es la incredulidad, ¿ya? ¿Qué es la incredulidad? Porque cuando uno no cree, ¿no es cierto? Incredulidad es sin creer, es la falta de fe en Dios, ¿ya? Y vemos a través en la Biblia, encontramos muchas alusiones a la incredulidad, ¿ya? Por ejemplo, los israelitas no entraron en la tierra prometida por su incredulidad, ¿ya? Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret también por la incredulidad de ellos. En Lucas encontramos una expresión de Jesús donde él dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vuelvo a insistir en lo mismo, a veces pensamos que porque estamos en la iglesia, estas cosas no están en nosotros, ¿ya? Pero si Jesús hace esta pregunta es porque nosotros igual podemos en algún momento perder la fe en Dios. O a veces es como en algunas cosas, como que algunas cosas nos cuesta más creerlas que otras, ¿ya? Y las otras como que las dejamos pasar nomás, pero no es menor no creer, ¿ya? Que nos falte la fe en algunos aspectos. En Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos puede llegar a hacer apartarnos de Dios. Y si Él lo está exhortando a una congregación, ¿no es cierto? Acá está hablando, es porque puede pasar. Entonces, no es un tema menor. Por eso digo, acá se podría ahondar mucho más en lo que es la incredulidad, en fin. Pero como para que lo tengamos en cuenta y nos hagamos como una introspección. ¿Qué cosas creo? ¿Hasta dónde creo? Ya yo pensaba, mientras preparaba, decía yo, de repente uno, por ejemplo, pongámonos en la situación. De repente uno puede estar resfriado, un dolor de cabeza, y uno dice, ya, si Dios me puede quitar esto, Dios me puede quitar el dolor de cabeza, y Dios lo ha hecho. Dios me puede sanar de un resfrío, Dios lo ha hecho. Pero pongámonos en la situación si nos dieran un diagnóstico mortal, donde la ciencia humana no tiene solución, un cáncer, por ejemplo, etapa 4, no hay nada que hacer. ¿Realmente creeríamos que Dios puede hacer un milagro? ¿Realmente lo creemos? ¿Que Dios puede hacer el milagro y sanarnos, quitarnos todo el cáncer? Entonces, Dios me hacía como meditar en esas cosas, porque a lo mejor en las cosas pequeñas sí tenemos la fe, sí creemos, pero cuando son cosas más grandes, como que se pierde un poco la fe. ¿Ya? Y como digo, podemos estar toda la vida en nuestra iglesia, pero igual nos puede pasar esto. Los hermanos de Jesús vivieron con él toda su vida, vieron lo diferente que era él, pero aún así no creían en él. Ya tenemos también el caso de Zacarías, ¿no es cierto? En Lucas, capítulo 1, cuando el ángel, ¿no es cierto?, le habló y a él le entró la duda, pues, porque él ya era viejo, ¿no es cierto? Y,
Y acá en el 1:20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces es importante, mis hermanos, que nos analicemos hasta dónde creemos, qué es lo que creemos, ¿ya? Sabemos que la fe en Dios debe ser en todo, no solo en algunas cosas sí y en otras no, ¿ya? Como digo, eh, cuando pasa esto, ¿no es cierto? Aquí puse el caso de Zacarías, porque tener esta fe así en Dios implica o involucra, ¿no es cierto? Se involucran cosas sobrenaturales, como lo que les mencionaba, si tuviéramos este diagnóstico de cáncer, ¿realmente creemos que Dios nos puede sanar? Porque a lo mejor hemos escuchado, sí, que Dios ha sanado, ha hecho esto, pero yo estoy hablando de nosotros, de cada uno de nosotros los que estamos acá. Ya pensemos, pongámonos, porque eso sería algo sobrenatural. Si no hay, si el diagnóstico es mortal, quedan, no sé, meses de vida o algo así. Entonces, la fe en Dios involucra cosas sobrenaturales. Entonces, las creemos, no las creemos, ¿ya? Esto es en relación a la fe en Dios, ¿ya? Esto es, no estoy hablando, por ejemplo, de las manifestaciones espirituales, ahí ya eso es otra cosa, y ahí entra lo que se llama discernimiento, ¿no es cierto? Porque ya ahí se involucra el hombre. Y cuando se involucra el hombre, yo tengo que, ¿no es cierto?, discernir. Y estoy hablando así de Dios, directo con nosotros, ¿ya? Sin intermediarios, sin hombre intermediario. Porque cuando el hombre se está como intermediario, pueden haber fallas, pueden haber errores. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo esta falta de fe es en directa con Dios, nosotros con Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando creemos algunas cosas y otras no, en el fondo estamos diciendo que Dios no es capaz, ¿ya? O de repente pensamos, ¿se irá a funcionar realmente esto de la fe? ¿No irá a funcionar? Es como vienen esos cuestionamientos. Y acá Juan lo menciona, ¿ya? Porque él podría haber obviado este versículo, ¿no es cierto? Que dice, por quienes aún sus hermanos creían en él, podría haberlo dejado en que le estaban diciendo que fuera a mostrarse, en fin, pero él lo menciona. Entonces, es un tema que debemos eh, considerarlo, que debemos tenerlo, ¿no es cierto?, presente. Si Juan lo está mencionando es porque igual quiere que meditemos en eso, ¿ya? También el último ejemplo que puse, y con eso cierro el tema de la incredulidad, es en Marcos capítulo 9, ya después de la transfiguración, eso lo vimos cuando bajó Jesús y ningún apóstol, ¿no es cierto?, podía con ese endemoniado. Entonces se acerca el padre de este joven, ¿no es cierto?, y él le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes, ¿ya? Y eso a veces puede estar en nosotros también. Pero si puede, ya no hay esta confianza ciega en Dios, esta fe en Dios, esta credulidad. Y ahí Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible al que cree, ¿ya? Y ahí él reconoce y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿ya? Entonces el Señor nos ayude para que podamos estar alertas y podamos darnos cuenta cuando estamos siendo incrédulos, ¿ya? Y a lo mejor, quizás cuántas veces no hemos visto la gloria de Dios en nosotros, en nuestra vida, en algún familiar, solo por nuestra incredulidad, ¿ya? Porque si nosotros no creemos, Dios no puede manifestarse, como le dijo aquí en el versículo que acababa de leer, ¿no es cierto? Si cree, todo es posible, ¿ya? Sigamos. Dice después. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. En el fondo Jesús acá le estaba diciendo, nosotros somos de mundos diferentes. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Nuestro pastor nos ha explicado
mundo invisible, que es donde está todo lo espiritual, ¿no es cierto?, donde se mueve todo lo espiritual, y está este mundo visible que es, ¿no es cierto?, donde nosotros estamos. Y, y nosotros que hemos recibido a Dios, a Jesús como nuestro Salvador, estamos, ¿no es cierto?, en este camino de santidad, buscando la santidad. Tenemos aquí algunas cosas, podemos ver algunas cosas de ese mundo espiritual, de ese mundo invisible. Entonces aquí Jesús le dice, no somos iguales, ¿ya? Y lo podemos ver acá en lo que él dice. Él está respetando el tiempo de Dios, ¿ya? No ha llegado mi tiempo aún no ha llegado. Él iba a esperar, ¿no es cierto?, a someterse a la voluntad de Dios. Eran sus hermanos, de repente es igual, es como otro punto también que de repente nosotros eh, cedemos por lazos familiares, ya porque él podría haber dicho, pucha, son mis hermanos, voy a dejar que se vayan solos, pero para él era más importante su relación con su padre que con sus hermanos, con Dios, ¿ya? Lo mismo debiera ser para nosotros. A veces cedemos a cosas porque son nuestros familiares, pero aquí vemos a Jesús respetando el tiempo de Dios. Él estaba totalmente sometido a la voluntad de Dios. Aquí también él les dice que él es aborrecido. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo eh, algunos, ¿no es cierto?, lo aborrecen, otros no, en fin. Y que también él testifica de Dios, ¿ya? ¿No es cierto? Nombrando a Dios, él les muestra sus malas obras. Mientras que sus hermanos, cualquier tiempo les sirve, ¿ya? Porque no estaban sometidos a la voluntad de Dios. Ellos iban a cumplir un ritual religioso. A eso iban ellos. Era la fiesta de los tabernáculos, todos iban a Jerusalén y a cumplir con ese ritual religioso. Ya no, para Jesús era más que eso, ya porque él estaba era otra su misión. Ellos no estaban siendo aborrecidos, tampoco estaban testificando, ¿ya? Y aquí también hay que tener ojo con esto de que ellos iban a cumplir un ritual solamente, ya no iban a predicar, a testificar de él, ya como nosotros muchas veces podemos ir, ¿no es cierto?, a nuestros templos o a algunas actividades solamente a cumplir rituales religiosos, ya sin una intención de adorar a Dios, de testificar de él, ya. Después dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Iba a haber una entrada triunfal para Jesús, pero no era el tiempo todavía. Y él respetaba mucho eso. Es algo que acá en este capítulo de Juan, él repite mucho, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Ya? Él respetaba mucho el tiempo y estaba tan sincronizado con Dios que él entendía cuándo era su tiempo, ¿ya? Él sabía que en ese momento no era su tiempo, porque él estaba muy haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto estaban muy juntos en eso, ¿no es cierto? Y nosotros podríamos llegar a tener esa misma relación con Dios, ¿ya? Porque sabemos que Jesús, él acá él acá fue un hombre, igual que nosotros. Vimos al principio de Juan que el Verbo se hizo carne. Por lo tanto, nosotros podríamos tener esa misma relación con Dios y poder saber exactamente cuándo son nuestros tiempos, ¿ya? Pero tendríamos que tener la vida de Jesús, dedicarnos a servir a Dios como lo hizo Jesús.